trabajar en esta ocasión con, con un repaso de la derivación. Vamos a ver lo más, digamos, lo más importante de la derivación y las principales fórmulas para derivar. Bueno, entrando en tema. Entonces, nuestro tema es la derivación. Bueno, en un video anterior vimos qué implica o a qué se refiere una derivada. Vimos que derivar es obtener una función a partir de una primera función primitiva que nos proporciona la pendiente de una recta tangente que habría en cada punto de la función primitiva. Pues bien, ahora lo que tenemos que aprender es a derivar. Para derivar, pues vamos a trabajar una serie de fórmulas. Vamos a empezar por la primera, que nos dice que la derivada de una constante es igual a cero. Veamos. Si yo tengo la función igual a 7, que recordemos que hablar de una función f de x igual a 7 se refiere a una función constante. Significa que cada valor que tenga x llega a valer 7. Y entonces pues nos da una línea recta horizontal. ¿Sí? Ahora, la fórmula de la derivada de una constante me dice que 0 significa f' de x, es decir, su derivada va a ser igual a 0. ¿Y por qué va a ser igual a 0? Lo que sucede es que de una línea recta, de una función, pongamos que aquí vale 7, la función f de x igual a 7, pues al graficarla me va a dar siempre 7, 7, 7, 7, para cualquier valor de x, 1, 2, 3, siempre va a ser 7. Pero ¿qué es lo verdaderamente importante? ¿Se acuerdan de lo que comentábamos de la derivada? Que es el valor de la pendiente. La recta tangente para una línea recta, pues sería otra línea recta, ¿no? O sea, la tangente sería una recta. Y una recta horizontal, el valor, si nosotros tenemos un triángulo rectángulo y tenemos este ángulo, en la medida en la que va cerrándose, la longitud del cateto opuesto se va volviendo pues más pequeño hasta convertirse en 0. Y entonces la división del cateto opuesto entre el cateto adyacente va a ser 0 entre, en este caso, el valor que pueda tener
el cateto adyacente y va a ser 0. Entonces la pendiente de una línea recta, esto se iría haciendo cada vez más y más chiquito, este ángulo, y esta se iría enderezando hasta que el ángulo de una línea recta pues es 0 y la tangente pues es 0. Por eso la derivada de una función constante como esta pues va a ser 0 para cualquier valor de x. Ahora pensemos en la siguiente función o en la siguiente fórmula de derivada. U más b, pues se está refiriendo a que son dos funciones diferentes. Y vamos ahorita a aclarar bien esto. Aquí lo que nos dice es que la derivada de la suma de dos funciones es igual a la derivada de la función u con respecto a x más la derivada de la función b con respecto a x. Esto pues lo podemos simplificar de esta forma. Imaginemos que f de x es igual a 3x más 2. En esta función tenemos esta primera función y esta es otra función. En realidad, esta es la suma de dos funciones, la función 3x y la función 2. Entonces, esta función es la suma de dos funciones. Y la derivada de una función que es la suma de funciones, pues es igual a la suma de la derivada de cada función. Entonces, habría que sacar la derivada de 3x y la derivada de la función 2, que es la constante. En este momento sabemos derivar 2, que sería igual a 0, pero todavía no sabemos cómo derivar 3x. En un momento lo vamos a revisar. De la misma manera, a ver, aquí vamos a notar que f de x va a ser igual a la derivada de 3x más la derivada de 2. ¿Sí? Es lo mismo que vimos hace rato. Vamos a realizar una tercera fórmula de derivación. La siguiente fórmula es la derivada con respecto a x de la resta de funciones es igual a la derivada de u con respecto a x más la derivada de la función b con respecto a x. Pero es el mismo caso que hace rato, f de x, solamente que ahora va a ser resta. Igual, o sea, f de x igual a 3x más 3. Entonces la derivada de f de x
va a ser igual a la derivada con respecto a x de 3x más la derivada con respecto a x de 3. Hasta este momento sabemos cómo derivar 3, pero no 3x. Ahora sí, vamos a revisar esta derivada. La derivada con respecto a x de una constante c que multiplica a una función b, entiéndase que b tiene a x, tiene variables independientes y c son puros números. Entonces la derivada de esto va a ser igual a c que multiplica a la derivada de b con respecto a x. ¿Sí? Un ejemplo, pongamos que f de x es igual a 3x. ¿Sí? La derivada de 3x va a ser igual a 3 por la derivada con respecto a x de x. Hasta este momento todavía no sabemos cómo derivar x, pero sabemos que la derivada de una función que tiene una constante va a ser la constante que multiplica a la derivada de la función. ¿Sí? En un momento vamos a retomar estas fórmulas. Vamos a entrar directamente a esto. La derivada con respecto a x de una constante que multiplica a una variable elevada a una potencia la derivada de la variable x elevada a la potencia n va a ser igual, fíjense bien, al exponente n que multiplica a la variable x a un exponente n menos 1. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver varios ejemplos. Habíamos hablado de x. Vamos a ver. Sea f de x igual a x. Entonces la derivada, ¿a qué potencia estaba elevada x? X está elevada a la potencia 1. Entonces, f', la derivada de esta función va a ser igual a 1 que multiplica a x a 1 menos 1. Esto va a ser igual entonces f' de x va a ser igual, 1 lo vamos a omitir y 1 menos 1, bueno, no lo vamos a omitir todavía porque 1 menos 1 es 0, x a la 0 es 1 y 1 por 1 es 1. Entonces,
cuando tengamos que f de x es igual a x, la derivada va a ser igual a 1. Entonces la derivada de la variable a la primera potencia es 1. Y aquí vamos a retomar la derivada anterior. La derivada, si f de x es igual a 3x, su todavía no. Si f de x es igual a 3x, habíamos visto anteriormente que va a ser la derivada va a ser igual a 3 por la derivada con respecto a x de x, que es la derivada de x, de f de x, la derivada de x es 1, ¿sí? Entonces va a ser 3 por 1, y eso va a ser igual a 3, ¿sí? Entonces, la variable elevada a la primera potencia nos da 1 como derivada. Y la derivada de una constante que multiplica a otra función va a ser la constante por la derivada de la función. En este caso, la derivada de la función va a ser 1. Entonces vamos a multiplicar 3 por 1 y nos va a dar 3. Vamos a ver otro caso. F de x que sea igual a x a la quinta. Su derivada va a ser igual a 5 por x a la 5 menos 1. Eso va a ser igual a 5 por x a la cuarta. Y eso va a ser la derivada de x a la quinta. Ahora pongamos que fuera f de x igual a 4 por x a la quinta. La derivada de esta función va a ser 4, que es la constante numérica, que va a multiplicar d sobre dx de x a la quinta. Entonces esto va a ser igual a 4. X a la quinta es 5x a la 4. Entonces la derivada de esta función va a ser igual, 5 por 4 va a ser 20. 20x a la 4. Vamos a ver otra función del mismo tipo. F de x que sea ahora x a la menos 3. ¿Qué es x a la menos 3? Esto es lo mismo que 1 sobre x
al cubo. ¿Sí? En esta forma no lo podemos derivar, pero en esta forma sí. Entonces vamos a expresarlo. F' de x va a ser igual a menos 3 x a la menos 3 menos 1. Esto va a ser entonces igual a menos 3 a x a la menos 4. Y esto va a ser igual a menos 3 sobre x a la cuarta. ¿De acuerdo? Ahora vamos a pensar en f de x, que es igual a 4 por x a la menos 3. Esto va a ser igual a 4 por la derivada con respecto a x de x a la menos 3. Y esto va a ser igual, ya tenemos x, la derivada de x a la menos 3, entonces vamos a tener que es 4 que multiplica a menos 3 sobre x a la 4. Entonces esto va a ser igual a menos 4 por 3 va a ser 12 sobre x a la 4. ¿Sí? Ya probamos con x a la primera, con x a una potencia positiva mayor que 1, a una potencia negativa mayor que 1. Ahora vamos a probar a ver. A ver, vamos a ordenar esto para que sí, porque la función es f de x igual a 4x menos 3, ¿no? Y la derivada de x va a ser igual a 4 por la derivada de x menos 3. Esto va a ser igual a 4 por menos 3 sobre x sobre 4. Y entonces esto va a ser igual a menos 12 sobre x a la cuarta. Ok, ahora vamos a trabajar una función de este tipo.
raíz de x. Raíz de x es lo mismo que x a la 1 medio. ¿Sí? Entonces, ahora sí, la derivada de f de x va a ser igual a 1 medio por x a la 1 medio menos 1. Eso va a ser igual a 1 medio de x 1 medio menos 2 medios, porque 1 lo convierto a medios. Va a ser igual a 1 medio de x. 1 menos 2 va a ser 1, pero va a ser negativo. ¿Sí? Entonces, la derivada de la raíz de x va a ser igual a 1 medio o 1 sobre 2 raíz de x, porque eso va a ser igual a 1 medio a 1 sobre 2, porque x a la 1 medio es lo mismo de 2 por x a la x a la 1 medio. ¿Por qué? Porque es menos 1 medio pasa al denominador. Y este 2 va a ir multiplicando por el denominador. A ver, mire, vamos a expresarlo de otra manera para que nos sea un poquito más claro esto. Me da que es 1 medio de x a la menos 1 medio. Esto va a ser igual a 1 medio que multiplica a 1 sobre x a la 1 medio. Porque como está x a la menos 1 medio, pasa al denominador. Y ahora sí puedo yo multiplicar 1 por 1 es 1. 2 por x a la 1 medio es 2x a la 1 medio. Pero x a la 1 medio es igual a la raíz cuadrada de x. Entonces me queda 1 sobre 2 raíz de x. Y algo importante, esto, entonces aquí queda a la 1 medio, 1 medio, ok, ahí está. Ahora vamos a ver una que sea f de x igual a 1 sobre raíz cuadrada de x. Esto va a ser igual a x a la menos 1 medio. ¿Sí? Entonces, estando de esa forma, obtenemos la derivada va a ser igual a menos 1 medio de x a la menos 1 medio menos 1. Eso nos va a dar menos 1 medio de x a la menos 1 medio menos 2 medios. Esto va a ser igual a menos 1 medio de x, son negativos, a la menos 3 medios. ¿Sí? Esto va a ser igual a menos 1 medio,
que multiplica observen, no es negativo, entonces es 1 sobre x a la 3 medio, pasa al denominador, y esto va a ser igual a menos 1 por 1 es 1 sobre 2x a la 3 medios. Y esto todavía lo podemos expresar de otra forma, puede ser menos 1 sobre 2, x está elevado a la tercera y se saca raíz cuadrada, x cúbica raíz cuadrada. Y esta sería la derivada de 1 sobre raíz de x, ¿sí? Raíz cuadrada de x. Como último ejemplo vamos a manejar de ese tipo. Sea f de x igual a 4x a la menos 2. Esto es lo mismo que 4 sobre x al cuadrado. Así la vamos a derivar en esta forma. De esta forma no la puedo derivar. Si yo la tengo presentada de esta forma, la tengo que cambiar a esta presentación. Entonces la derivada será igual a 4 que multiplica a la derivada de x a la menos 2. Esto va a ser igual a 4 que multiplica, va a ser menos 2 por x a la menos 2 menos 1. Esto me va a dar 4 que va a multiplicar a menos 2 por x a la menos 3. Entonces ahora sí, 4 por menos 2 es menos 8. Menos 8x a la menos 3, que lo podemos expresar como menos 8 sobre x a la 3. Y esta sería la derivada de esa función. Ahora, si retomamos las fórmulas que decían que la derivada de u más b es igual a la derivada de u más la derivada de b entonces tendríamos, por ejemplo, f de x igual a 4x a la tercera más 2x al cuadrado. Miren, vamos a aprovechar de una vez para revisar esta. D sobre dx de u menos b, quedamos que era derivada de u menos derivada de b. Entonces, si yo tuviera esta función 4x cúbica más 2x cuadrada menos x más 2, su derivada sería va a ser igual a la derivada de 4x cúbica más la derivada de 2x cuadrada menos la derivada
de x más la derivada de 2. Aquí ya habíamos quedado que la derivada de esta sería 4 que multiplica a la derivada de x cúbica más 2 que multiplica a la derivada de x cuadrada menos, tenemos que la derivada de x es 1 y la derivada de una constante es 0. Avanzando con este procedimiento, tendríamos que esto va a ser igual a 4 que multiplica a 3 por x a la 3 menos 1 más 2 que multiplica a 2 por x a la 2 menos 1 menos 1. Y si seguimos avanzando, ya vamos a simplificar, me da 4 por 3, 12, x, 3 menos 1, 2, más 2 por 2, 4, x, 2 menos 1, 1, menos 1. X a la 1 es igual a x. Entonces vamos a tener que eso va a ser igual a 12x cuadrada más 4x menos 1. Y esta va a ser la derivada de la función que mencionamos anteriormente, que es 4x cúbica más 2x cuadrada menos x más 2, su derivada pues va a ser 2x cuadrada más 4x menos 1. Ahora vamos a entrar a otra derivada, otra fórmula, que va a ser d sobre dx del producto de dos funciones de u por b. Y esto va a ser igual a, en este caso, u por la derivada de b más b por la derivada con respecto a x de u. Veamos un ejemplo. Sea f de x, fíjense, la vamos a trabajar de esta manera. X por x cuadrada. Fíjense, x por x cuadrada también es x cúbica, ¿no? Pero vamos a desarrollarla de esta forma y vamos a poner que f de x, esto es igual a f es igual a x cúbica. ¿Sí? Observen cómo vamos a obtener los mismos resultados. Mire, vamos a repetirla acá. Vamos a hacer uso de las herramientas.
No nos salió muy práctico, ¿verdad? Vamos a dejarlo como estaba y vamos a repetirlo aquí abajito. Vamos a poner f de x es igual a x por x cuadrada y f de x es igual a x cúbica. La fórmula me dice que la derivada va a ser igual, en este caso u, esta va a ser u y esta va a ser b. Entonces va a ser u x que multiplica a la derivada de x cuadrada. Este es b más b por la derivada de u. ¿Sí? Entonces, sería x, la derivada de x cuadrada sería 2x, más x cuadrada por la derivada de x, que es 1. Esto me daría x por 2x me daría 2x cuadrada más x cuadrada por 1 es 1 más x cuadrada, esto me daría 2 y 1, 3x cuadrada, ¿no? Ahora lo voy a hacer de este lado. F de x igual a x cúbica, f. La derivada de f de x va a ser igual a 3 por x a la 3 menos 1. Esto va a ser igual a 3x al cuadrado. Como podemos ver, se cumple. La derivada de producto de dos funciones es igual a la primera función por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Y eso me sirve para ver que opera exactamente igual en este lado. Esta fórmula tiene su interés en otro tipo de funciones, como sería cuando se combina la función seno, coseno con las funciones con x. Y bueno, pues vamos a ver otra derivada. Sea la derivada de una función que le llamamos fog, que es de una función que engloba a otra función. Esto va a ser igual a la derivada de la función que se multiplica por la derivada de la función que está al interior. Vamos a ver un ejemplo de esto. Vamos a pensar que f de x es igual a x cuadrada
más 2 al cubo, ¿sí? Esta función de adentro sería g de x. Y esta de aquí afuera, la que está elevada al cubo, sería f de g de x. O sea, esto sería más o menos, si yo digo que u es igual a x cuadrada más 2, entonces esto es igual a u a la tercera, ¿sí? La fórmula dice que primero voy a sacar la derivada de esta completa, de f. Entonces, f' de x va a ser igual, la derivada de u a la tercera sería 3u, 3 menos 1 va a ser igual a 3u a la 2, ¿de acuerdo? Pero ocurre que u es x cuadrada más 2. La derivada de u con respecto a x va a ser igual a 2x, 2 menos 1 más 2, que esto va a ser igual a 2x. Más 0, ¿no? La derivada de 2 es 0. Sería 2x. Entonces, me quedaría esta derivada como 3u es x cuadrada más 2. Y se eleva al cuadrado. Y esto se va a multiplicar por 2x, que es la derivada de adentro. De acuerdo con la fórmula, es la derivada de la parte exterior por la derivada de la parte interior. Entonces esto me quedaría, multiplico el 3 por el 2, 6x, que multiplica a x cuadrada más 2 elevada al cuadrado. Oh. X cuadrada más 2 al cuadrado. Y esa sería la derivada. Vamos a revisar otras derivadas de funciones trigonométricas. Sea la derivada del seno de x. Derivada del seno de x va a ser igual al coseno de x. Sea la derivada del coseno de x va a ser igual al menos seno de x. La derivada con respecto a x
la derivada con respecto a x de la tangente de x va a ser igual a la secante cuadrada de x. Ahora, la derivada con respecto a x de la secante de x va a ser igual al producto de la secante de x por la tangente de x. Y la derivada con respecto a x de la cosecante va a ser igual a la menos cosecante de x por la cotangente de x. Y finalmente, la derivada con respecto a x de la cotangente de x va a ser igual a la menos cosecante cuadrada de x. Y avanzando, vamos a mencionar ya nada más una última más, que va a ser la derivada, bueno, dos más, que va a ser la derivada con respecto a x de e elevado a la x va a ser igual a e elevado a la x. Y la derivada con respecto a x del logaritmo natural de x va a ser igual a 1 sobre x. Entiéndase que es lo que está aquí, ¿sale? Bueno, vamos a revisar y aplicar estas fórmulas en algunos ejercicios que de hecho aparecen en su guía del colegio. Vamos a tomar la primera función. F de x es igual a x cuarta menos 2x cúbica menos x más 4. La derivada. Quedamos que va a ser la suma de la derivada de cada una de estas, ¿sí? F va a ser la derivada entonces con respecto a x de x cuarta menos la derivada con respecto a x de 2x cúbica menos la derivada con respecto a x de x más la derivada con respecto a x de 4. Tenemos la variable elevada a una potencia sin un factor numérico que la multiplica, entonces nos va a quedar como 4 que multiplica a x a la 4 menos 1 menos, aquí sí hay un factor, menos 2 que multiplica a 3 que multiplica a x a la 3 menos 1. Obsérvese que estoy multiplicando a 2 y la derivada de x a la tercera es 3 por x a la 3 menos 1. Luego menos
Este es x a la 1. X a la 1 menos, va a quedar así como x a la 1 menos 1, ¿sí? Más, queremos que la derivada de una constante numérica es 0. Entonces esto es 0. Y avanzando con el mismo ejercicio tendríamos que esto va a ser igual a 4x a la tercera. Luego aquí se va a multiplicar 2 por 3, 6. Menos 6, x, 3 menos 1, 2. Y luego menos x, 1 menos 1 es 0. Sería x a la 0. Pero cualquier variable elevado a la 0 es igual a 1. Entonces esto va a ser igual a 4x a la tercera menos 6x cuadrada menos 1. Y esta va a ser la derivada de la función que presentamos. Vamos a ver el segundo ejemplo de su guía. Me dice g de t es igual a 4 tercios de t al cubo más 2t al cuadrado menos 5t. Ahora ya no hablamos de x, sino de t. Viene a ser esencialmente lo mismo. Entonces, la derivada con respecto a t va a ser igual sí, estamos bien, a 4 tercios que multiplican a la derivada con respecto, ahora va a ser con respecto a t de t cúbica más 2 que multiplica a la derivada con respecto a t de t cuadrada menos 5 que multiplica a la derivada con respecto a t de t. ¿Sí? Ahora, esto nos queda como 4 tercios que multiplican. La derivada de t cúbica va a ser 3 por t a la 3 menos 1 más 2 que multiplica. La derivada de t cuadrada es 2 por t a la 2 menos 1 menos 5 que multiplica. La derivada de t es t a la 1 menos 1. Avanzando, tendremos lo siguiente. Esto va a ser igual a 4 tercios. Bueno, podríamos, este 3 se multiplica por el numerador, ¿no? Entonces nos va a quedar 4 por 3 sobre 3 t, 3 menos 1, 2, más 2 por 2, 4, t, 2 menos 1, 1, menos 5, que multiplica a t, 1 menos 1, 0. Entonces, fíjense, 4 por 3 va a ser, pero bueno, no voy a multiplicar 4 por 3, porque después voy a tener que dividir entre 3.
Entonces, como están estos factores, elimino 3 y 3. Y me queda 4t cuadrada más 4t. T a la 1 es lo mismo que 4t. Y t a la 0 es 1. Entonces, menos 5 por 1. Menos 5 por 1. 5 por 1 me da 5. Y esta va a ser la derivada de la función dada. Vamos a trabajar una tercera. H de x es igual a 5 coseno de x menos 2. Bien, este es un factor numérico. La derivada va a ser el factor numérico 5 que multiplica a la derivada con respecto a x de coseno de x menos 2. ¿Sí? Ahora, tenemos que sacar la derivada de coseno de x menos 2. Entonces esto va a ser igual a 5 que multiplica. ¿Cuál es la derivada del coseno? La derivada del coseno es menos seno. Entonces va a ser menos seno. Aquí u va a ser igual a x menos 2. Seno de u. ¿Sí? Que se va a multiplicar por la derivada con respecto a x de u. ¿Sí? Entonces va a ser 5 que multiplica la derivada de coseno de x menos 2. Pero la derivada de coseno de x menos 2 es menos seno. En este caso, x menos 2 va a ser u. Seno de u por la derivada con respecto a x de u. Esto nos va a dar lo siguiente. 5 que multiplica a menos seno. Vamos a retomar u como x menos 2. Seno de x menos 2. Y la derivada con respecto a x de x menos 2 va a ser x menos 2 va a ser x va a ser 1, x a la 1 menos 1 va a ser 1 por x a la 1 menos 1 menos 0. Y esto va a ser igual a x a la 0. Esto va a ser igual a 1. Entonces, va a ser igual a menos seno por x menos 2 por la derivada de u, que es 1 por 1. Entonces esto va a ser igual, ahora sí, 5 que multiplica 1 por menos seno de x menos 2 va a ser igual a menos seno de x menos 2. Y bueno, pues ahora sí multiplico el 5 por lo que está adentro y me queda como, a ver, como menos 5 seno de x menos 2. Y esta va a ser la derivada pedida. Vamos a una cuarta, que dice que es p
de x es igual a menos 3 x seno de 3x. Ok, entonces tenemos un factor numérico que es menos 3. Menos 3 que va a multiplicar a la derivada con respecto a x de x seno de 3x. Ahora, entonces nos queda como menos 3 que va a multiplicar. ¿Cuál es la derivada de x seno de 3x? Bueno, quedamos que es x por la derivada con respecto a x de seno, vamos a ponerle aquí de u. U va a ser 3x, ¿sí? Más seno de 3x por la derivada con respecto a x de x. X por la derivada de seno más seno de 3x por la derivada, ok. Aquí nos falta hacer algo. La derivada de u va a ser igual a 3, porque va a ser 3 por la derivada de x, que va a ser 1 menos 1, 0, va a ser 1, va a ser 3. Entonces la derivada de 3x es 3. Entonces aquí nos va a quedar menos 3 que multiplica a x. ¿Cuál es la derivada del seno de u? Es coseno de u. X por coseno de u. Pero coseno de u, pero u es 3x, es coseno de 3x. Más a ver, seno de u, 3u, pero es la derivada de seno de u. Pero seno de u, la derivada de seno de u es coseno de 3x por la derivada de u, que es 3. ¿De acuerdo? Más seno de 3x por la derivada de x, que es 1. Ok, entonces ahora sí, ya me queda aquí. Esto es igual a menos, fíjense bien, menos 3 va a multiplicar a todo este producto. Aquí hay un 3. Menos 3 por 3 va a ser menos 9. X coseno de 3x. Menos por más da menos. Menos 3 seno de 3x. Y esta va a ser la derivada solicitada. Ahora vamos a sacar otra.
una quinta. M de x es igual a 2 por el logaritmo natural de 5x al cubo. Bueno, la derivada va a ser 2 por la derivada con respecto a x de logaritmo natural de 5x cúbica. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural de 5x cúbica? Vamos a quedar, va a ser igual a 2 que multiplica. La derivada del logaritmo natural es 1 sobre lo que está al interior. Aquí sería vamos a poner aquí vamos a poner que u es igual a 5x cúbica y u' va a ser igual a 3 por 5, 15 x cuadrada. Entonces nosotros vamos a obtener 1 sobre u, que es 5x cúbica, que es u, es logaritmo natural de 1 sobre x o sobre du, que multiplica a la derivada del interior, que es 15x cuadrada. Esto me da 2 por 15x cuadrada sobre 5x cúbica. 15 entre 5 me da 3, ¿no? Entonces me va a quedar 2 que multiplica a 3. 3 menos 2 es 1, entonces va a quedar abajo la x, porque va a ser 2 menos 3 menos 1, va a ser x menos 1. Vamos a expresarlo de otra forma. Va a ser 15 entre 5 va a ser 5 por 5, no, 5 por 3. 5 por 3 x cuadrada sobre 5 por x cúbica. Esto va a ser lo mismo a ver, vamos a retomarlo porque como cambiamos de página es 2 es 5 por 3 x cuadrada sobre 5 por x cúbica. Esto nos da Esto nos da 2 que multiplica este 5, se anula con este 5 y nos queda 3x a la 2 menos 3. Esto me da 2 por 3 a la x menos 1. Esto me va a quedar como
2 por 3, 6 a la x menos 1. Y esto es igual a 6 sobre x. Y esta sería la derivada, la función derivada de la función mx igual a 2l logaritmo natural de 5x cúbica. Entonces, m' de x va a ser igual a 6 sobre x. Pues bueno, pues espero que esta sesión, que ha sido un poco larga, sirva para darnos cuenta de cómo es el procedimiento de derivación. Todos los procesos matemáticos son procesos que tienen dos aristas. Una, hay que comprender por qué hacemos las cosas. Segundo lugar, hay que aprender la mecánica de cómo se resuelven los trabajos matemáticos. En este caso, en un video anterior explicamos lo que es la derivada, lo que es una función, lo que es una integral, lo que se obtiene al integrar una función. En este momento estuvimos viendo los procedimientos para derivar diferentes funciones. Son varias, son diferentes y tienen su grado de complejidad. Aquí la ventaja que tienen ustedes es que es un video, y en este video ustedes lo pueden avanzar o retroceder tantas veces ustedes quieran, y pueden ir observando los detalles y llegar a entender qué es lo que estamos haciendo. Como primera parte mencioné varias de las fórmulas, las más importantes, en cuanto al procedimiento de derivación. Posteriormente desarrollamos los ejercicios que aparecen en su guía de Mate 5. De hecho, lo resolvimos paso a paso, apoyándonos en las fórmulas previas. Pero pues bueno, con esto estaríamos cubriendo el tema de derivación. Espero que les sea de utilidad y podamos entender los siguientes pasos o los siguientes conceptos. Gracias y hasta luego.